Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La palabra en Santiago capítulo 3, versículo 1, para el día de hoy. Mi saludo fraternal para todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, orando a Dios que la bendición del cielo descienda sobre cada uno de nosotros día tras día. Cuando nos encontramos con la carta de Santiago, o la carta que se le atribuye a Santiago, el hermano del Señor, concretamente Jacobo, nos damos cuenta que esta carta es una de las cartas más prácticas que apela no tanto a la doctrina, sino a la vivencia, a la vida, a hacer nuestra la enseñanza. Son de Santiago las palabras que muchas veces citamos y repetimos, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. De tal manera que esta carta nos ubica en la práctica de la doctrina. Y creo, y lo enseño siempre de esa manera, que la mejor defensa de la doctrina es vivirla. Quien mejor defiende la doctrina es aquel que la vive. El problema de muchos que alegan ser sana doctrina es que no la viven. Y como no la viven, no la defienden, sino que más bien se convierten como en una especie de barrera para los que quieren conocer la sana doctrina, para los que queremos conocer y por ende vivir la sana doctrina. Y en medio de todo lo que Santiago dice, llegamos a este capítulo 3, donde en nuestras versiones de Reina Valera 1960 colocaron antes de iniciar el capítulo un título allí que en mi Biblia dice la lengua, sencillamente así. Y Santiago nos introduce en un tema muy interesante, muy llamativo, y al cual debemos prestarle mucha atención. Y comienza diciendo que nadie se haga maestro por sí mismo, pero termina el pasaje, termina la idea que está planteando diciendo o haciendo una pregunta. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid puede producir higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. De tal manera que Santiago nos introduce un poco más allá del mero hablar o del mero decir, teniendo en cuenta que en el libro de Eclesiastés dice la Biblia que en el mucho hablar no falta el pecado. Y tanto se habla y tanto se dice que muchas personas no notamos que el tanto hablar realmente puede estar llevándonos a cometer pecado, a hablar lo que no debemos hablar. Y el Señor Jesús dijo que por nuestras palabras seríamos justificados o por nuestras palabras seríamos condenados. Y de la abundancia del corazón habla la boca. De tal manera que sí es un tema bastante llamativo para prestarle atención, para ponerle mucho cuidado, porque todos nosotros tenemos la gran bendición de poder hablar, de poder transmitir con palabras nuestras ideas, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Una de las maravillosas bendiciones que Dios nos regaló fue la bendición de poder hablar y no emitir sonidos simplemente, sino poder hablar coherentemente, poder hablar de una manera tal que los demás puedan entendernos. Y tenemos en el mundo diversidad de lenguas, de idiomas, de dialectos,
y todos, cada uno de ellos, cada dialecto, por enredado que parezca, tiene la capacidad de transmitir una idea, de transmitir un pensamiento. Todos nosotros, los seres humanos, a excepción de algunos, por alguna razón, podemos hacerlo. Podemos hablar y podemos transmitir, reitero, lo que pensamos y sentimos. Por eso tal vez fue tan llamativo lo de la Torre de Babel, que conocemos que allí Dios confundió la lengua, el habla de todos los que estaban allí. Hablaban todos un solo idioma, todos tenían una sola forma de hablar. Y eso hizo que se reunieran y se quisieran quedar en aquella llanura. Hagámonos una torre cuya cúspide llegue al cielo, o como dice también alguien más, cuya cúspide sea el cielo. O sea, vamos a crear nuestro propio cielo aquí. No vamos a hacer una torre que llegue hasta donde está Dios, pero más bien vamos a hacer nuestro propio cielo aquí, cuya cúspide sea el cielo. De hecho, algunas excavaciones que han hecho los arqueólogos han encontrado fragmentos de lo que pudo haber sido esa cúspide de Babel, y han encontrado en ella imágenes de las estrellas, del sol, de la luna, como que ellos querían hacer su propio cielo allí. Quedémonos aquí, no nos movamos de aquí. Ahora Dios tiene que confundirlos para que ninguno entienda lo que está diciendo su compañero, y eso los lleve a tener que separarse. Si no se entienden, no pueden estar juntos. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, y no pueden estar de acuerdo aquellos que no pueden entenderse. No podemos nosotros estar de acuerdo con Dios si no lo entendemos. Ahora, no es Dios el que ha de entendernos a nosotros. Somos nosotros que debemos entender a Dios. No es Dios el que debe ponerse de acuerdo con usted. Es usted que debe ponerse de acuerdo con Dios. El que debe llegar a un acuerdo con el Señor. Dios ha dispuesto todos los caminos, todas las herramientas, todo lo necesario para que podamos ponernos de acuerdo con Dios. Cuando pensamos en Dios, en su santidad, en su gloria, en su grandeza, en su poder, pues no podemos menos que conocernos a nosotros mismos. Es en el conocimiento de Dios que el ser humano puede conocerse a sí mismo. Es en la ignorancia de Dios que el hombre se desconoce a sí mismo. A ver, reitero de nuevo esto. Es en el conocimiento de Dios que el hombre puede conocerse a sí mismo. Y es en la ignorancia de Dios, el no conocer a Dios, lo que lleva al hombre a que no se conozca a sí mismo. Y como no se conoce a sí mismo, pues no sabe para qué fue hecho, para qué fue creado, no conoce su propósito en esta vida, y por ende, como dice Romanos capítulo 1, como no quisieron tener en cuenta a Dios, pues Dios tampoco los tuvo en cuenta a ellos, sino que los entregó a la inmundicia, los dejó seguir sus caminos, como dice en el libro de los Hechos. Entonces, en medio de todo esto, nosotros debemos prestar mucha atención a esta gloriosa bendición que Dios nos dio, la bendición de hablar, la bendición de expresar con palabras, y por eso nos encontramos también con que Dios le ha hablado al hombre usando palabras también. De hecho, la Biblia es un libro que está lleno de palabras. Todo lo que hay aquí son palabras. Y en algunas ocasiones esas palabras son la expresión de tal vez de algún simbolismo, de alguna figura que alguien vio, que Dios le permitió tener una visión, y en palabras trata de decirnos qué fue lo que vio. Tenemos también en la Biblia, claro, símbolos, tenemos también en la Biblia figuras,
tenemos también en la Biblia maneras de Dios hablar. De hecho, si pensamos cómo habla Dios, pues lo primero que nos encontramos es que Dios habla en la creación, en lo que Él hizo, todo lo que Él creó, lo creó para hablarnos, para transmitirnos un mensaje, para decirnos algo, algo que muchos no han querido entender, que muchos no han querido comprender. Pero cuando miramos lo complejo de la creación, lo extremadamente maravilloso de la creación, pues tenemos que entender que allí Dios nos está diciendo algo. Y dice la Biblia que las cosas de Dios son entendidas por medio de las cosas hechas. Su eterno poder y deidad se manifiestan en la creación. Cada flor, cada pájaro de mil colores nos está transmitiendo un mensaje de parte de Dios. Dios nos está diciendo algo. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Que la primera manera de Dios hablar al hombre es a través de la creación, es a través de lo que Él hizo, es a través de lo que Él creó. La segunda manera de Dios hablar al hombre es a través de su propia conciencia. Cada ser humano, cada persona, sea creyente, no lo sea, sea ateo, no lo sea, sea una persona educada o no lo sea un rico o no lo sea, cualquier condición del hombre, todos los seres humanos tenemos ese juez interno allá dentro de nosotros que se llama conciencia y que también nos transmite un mensaje de parte de Dios. Nos dice, como dice el apóstol Pablo, acusándoles o defendiéndoles su conciencia. Pero la conciencia no salva a nadie. Pablo dice, porque aunque yo, dice él de él mismo, de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me justifica es Dios. No es mi conciencia la que me salva. La conciencia solamente nos acusa o nos defiende para nosotros mismos, no ante Dios, ni ante la sociedad. Uno puede notar, por ejemplo, cuántas personas que salen a decir hoy, mi conciencia no me acusa, mi conciencia no me dice nada, mi conciencia está limpia. Y con eso pretenden hacerle creer a los demás que lo que se está pensando de ellos o hablando de ellos no es lo que se cree, porque él tiene su conciencia limpia. Y sin embargo después se descubre que ese de conciencia limpia era un pervertido, era un tramposo, era un malagradecido, era una persona que no tuvo en cuenta el bien que se hizo por él o el bien que se hizo por ella. Pero su conciencia está limpia en su concepto. Por eso que Pablo dice que aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que nos justifica es Dios, o el que le juzga es Dios. Y el apóstol Juan dice que si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos. Pero que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y también el apóstol Pablo habla de algunos que ya tienen la conciencia encallecida, ya tienen la conciencia cauterizada, ya tienen la conciencia tan endurecida que ya no sienten nada, que ya no les interesa nada. Ya realmente han llegado a un punto en el cual no hay retorno para entender que Dios ha provisto y ha puesto al alcance del hombre las herramientas para restaurar su relación con Él. Entonces Dios habla a través de la creación. Dios habla a través de la conciencia. Dios habla también, como dice
el libro de Job, en sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Allí en el libro de Job se habla de esa manera de Dios hablar, que Dios habla cuando el hombre se enferma, que Dios habla cuando algunas situaciones adversas vienen a la vida de las personas y le transmiten un mensaje para que el hombre deje su camino, para que se vuelva a Dios, para que reconozca que Dios es el que tiene el control. Dice en el capítulo 33 de Job, versículo 14, dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y el problema siempre está allí. No es si Dios habla, es si el hombre entiende. Y tristemente tenemos que decir que muchas veces el hombre no entiende, el creyente no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Esa es una manera de Dios hablar. La segunda manera, porque aquí Job dice que en una o en dos maneras, la segunda manera que habla Dios está del verso 19 en adelante. Dice: también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que hace que la vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. O sea, hay otras maneras de Dios hablar: en sueño, en visión nocturna, pero también en la enfermedad. Allí Dios habla, allí Dios deja oír su voz también. Entonces tenemos que Dios habla por la creación, por la conciencia, en sueños, en visiones nocturnas, por la enfermedad. Dios habla por la Biblia, por la palabra. Y de hecho la cumbre del hablar de Dios es el mensaje que tenemos en este libro, es el mensaje que tenemos en la Biblia, es el mensaje que nos ha sido legado por el Señor, usando instrumentos, usando vidas, usando personas para decirnos lo que Él quería decirnos. Y como dijo alguien, en la Biblia no está escrito todo lo que Dios sabe. En la Biblia está escrito todo lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que está escrito. Y la Biblia se escribió con un propósito. Y el propósito con el cual se escribió la Biblia es de darle a conocer al hombre el plan de redención, el propósito de redención. Por eso el mensaje central de la Biblia es la redención del hombre. Y el personaje central de la Biblia es el Redentor, Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces ahora tenemos la Biblia. Y por eso es que el apóstol Pablo dice que no hay excusa. No hay excusa para el gentil pecador y no hay excusa para el judío pecador. No hay excusa para el pecador de la calle y no hay excusa para el pecador del templo. No hay excusa para el pecador de las sillas y no hay excusa para el pecador del altar. Todos delante de Dios somos responsables y nuestra vida y nuestro ser es lo que determina y lo que denota y lo que vivimos de la palabra es lo que deja ver realmente el nivel de relación que tenemos con Dios. El nivel de relación que tenemos con Dios no tiene que ver con cuánto gritamos o cuántos seguidores tenemos o cuánta gente anda detrás de nosotros, sino que más bien tiene que ver con cuánto vivimos de aquello que Dios nos habla, de aquello que Dios nos dice, de aquello que Dios demanda de nosotros y que Dios espera de nosotros. Hermanos míos,
No os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque la higuera no puede producir aceitunas, o la vid no puede producir higos. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. O volvemos a la palabra y nos sumergimos en ella, o nos vamos por el camino que hemos elegido. El llamado de Dios es hoy para que tengamos en consideración lo que su bendita palabra nos dice, nos enseña, y enderezcamos nuestro camino de tal manera que podamos dar en el blanco, podamos dar en el centro de la diana de la voluntad y del propósito de nuestro Dios. Bendiciones para todos, que Dios les guarde, que Dios les bendiga mucho más de lo que les ha bendecido hasta ahora. Bendiciones.